Vite se está imponiendo durante los últimos meses como una de las herramientas preferidas por los diferentes frameworks para realizar la compilación de sus aplicaciones, y ya lo podemos encontrar pues tanto en aplicaciones creadas con React como en aplicaciones creadas con Angular, etcétera, etcétera. El tema del testing y el tema de las diferentes frameworks de pruebas tampoco se están quedando atrás, y Vite tiene su propio framework de pruebas llamado Vitest, muy cercano a lo que ya conocíamos, por ejemplo, si utilizábamos Jest, pero sí que tiene algunas alternativas y alguna configuración muy específica que vamos a ver en este vídeo para que desde cero podáis crear una aplicación ya con sus tests integrados y veamos cómo podemos hacer esa interacción del usuario tan importante cuando estamos probando, por ejemplo, nuestras interfaces gráficas, por ejemplo, cuando estamos probando nuestras aplicaciones del front. Así que, pues esto no hay que perdérselo. Me llamo Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Para poder investigar qué posibilidades nos da Vite a la hora de trabajar con su framework de pruebas Vitest y poder integrarlo dentro de nuestras aplicaciones, lo que vamos a hacer es partir de un componente como este, que es un formulario. Dentro de este componente lo único que vamos a tener es que recibe a través de las props una función que tiene esta pinta, es decir, una función a la cual le estamos pasando el nuevo usuario que se va a generar. Es un formulario de registro simple y ese nuevo usuario responde a esta interfaz que tenemos aquí arriba definida con username, email y password. Dentro del formulario, para no complicarme mucho la vida, lo que estoy haciendo es trabajar con React Hooks Form, una de las librerías que más me gusta, que ya lo hemos visto en otros vídeos del canal para poder gestionar el tema de los formularios. Únicamente llamamos al hook correspondiente y luego lo asignamos dentro de los propios campos. No es lo importante aquí lo que es la creación del componente, sino cómo lo testeamos y cómo interactuamos con dicho componente. Además, tenemos un pequeño parrafito aquí arriba en el cual, si ponemos el ratón por encima, nos hace que aparezca otro párrafo de aquí debajo, y es también lo que vamos a utilizar para probar ciertas interacciones, como por ejemplo el hover, mouse enter, mouse leave, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un formulario cuyo nuestro objetivo va a ser probar si funciona, si podemos enviarlo y además nos devuelve el resultado requerido, y luego la interacción con el hover para ver si cuando nosotros colocamos el ratón encima del párrafo nos muestra el resultado que esperamos que nos muestre de manera condicional, pues a través de este useState o como sea. Vamos a ver cómo integrarlo, y lo primero de todo es instalar las dependencias necesarias para poner a funcionar Vitest dentro de nuestro proyecto. Pasamos a la terminal porque vamos a hacer un par de instalaciones. La primera de ellas es obvia. Vamos a instalar la propia librería Vitest, que no viene incorporada como una dependencia, sino que tenemos que instalarla nosotros, y además la vamos a instalar en desarrollo porque son herramientas de testing para que nosotros como desarrolladores seamos capaces de integrar esas pruebas automatizadas y que no nos den problemas. Así que la primera instalación que hacemos es Vitest, lo que es el framework de pruebas, para poder ejecutarlo. Una vez lo tengamos instalado, cuando queramos ejecutarlo, lo que podemos hacer es en el package.json definir nuestro script de test, es decir, nos vamos a la zona de scripts, colocamos test y le decimos que tiene que lanzar el comando vitest únicamente. Si le queremos dar alguna configuración, podríamos hacerlo aquí para establecer qué ficheros se van a ejecutar, cuáles no, dependiendo de lo que queramos hacer en cada uno de los casos. Y además, para que TypeScript y el Visual Studio entiendan con qué tipos estamos trabajando y con qué herramientas estamos trabajando, en el fichero este de entorno de Vite podemos colocar, tal que aquí, lo que es la referencia a los tipos que vamos a empezar a utilizar, para que nos reconozca qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a integrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos serían los primeros pasos si es que queremos integrar esta librería. Con esto ya podríamos lanzar pruebas unitarias sencillas contra funciones, diciéndole estos son los parámetros de entrada, esto es lo que espero como salida, y entonces ahí ya podríamos empezar a crear nuestros primeros test de prueba. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos es una interacción contra componentes. Necesitamos renderizar esos componentes, visualizar qué es lo que renderiza, ver si tenemos que realizar algún tipo de interacción sobre ese componente, es decir, no nos podemos quedar en el simple hecho de pruebo una función, le paso parámetros y miro su resultado, que podrían ser pruebas totalmente lícitas, pero para otros casos, cuando queremos probar componentes, necesitamos otra serie de librerías. Así que vamos a pasar a instalarlas. Una librería importante es JSDOM. JSDOM nos va a permitir renderizar o trabajar con elementos del DOM en un entorno de Node como el que estamos trabajando nosotros ahora. Hay que entender que ahora, cuando hagamos las pruebas, no tenemos un navegador por detrás que nos dé el soporte, por lo tanto todo lo que generemos del DOM no se va a renderizar en ese navegador, sino que JSDOM nos va a permitir su renderizado. De igual manera lo instalamos a nivel de desarrollo. Una vez tenemos estas instalaciones previas, nos interesa también contar con la librería de interacción del usuario. Para poder interactuar con esa librería y poder atacar a estos elementos del DOM, lo primero necesario es el Testing Library de React. Es decir, esta librería Testing Library es una librería muy amplia que tiene para un montón de frameworks. Nos quedamos con la parte de React y aquí nos va a ofrecer los diferentes comprobadores, podríamos decir, para saber si el resultado obtenido es el resultado que nosotros estábamos esperando. Todos esos to-bes si ya hemos utilizado algunas otras librerías de pruebas. Además, también para poder interactuar con JSDOM utilizamos este YesDOM, que ya tiene muchas herramientas asociadas, que viene relacionado, que viene de cuando utilizábamos Jest como framework de pruebas. Tenéis algún vídeo también en el canal y los instalamos así directamente.
Y una vez tenemos esto, la última instalación que ya haríamos, ¿vale? Por dejarlo todo instalado, sería la del user event. Pues igual, del testing library utilizamos el user event para poder cerrar esta instalación, ¿vale? Intentaré dejar todos los comandos en el readme de este proyecto para que los tengáis bastante a mano y sepáis que vais a instalar. Este user event es el que nos va a dar las herramientas que nos proporcionan la capacidad de interactuar con esos elementos que nosotros vamos a andar renderizando en nuestras diferentes pruebas. Por lo tanto, imprescindible siempre que estemos trabajando con componentes. Una vez lo tengamos, vamos a hacer la configuración y vamos a empezar a crear nuestros tests. El primer paso para configurar nuestras pruebas es establecer un fichero donde nosotros podamos hacer una configuración global de estas pruebas y por lo tanto podamos hacer pues acciones previas al lanzamiento de las pruebas, etcétera, etcétera. Podemos crear dentro de nuestra carpeta src un directorio que se llame tests, por ejemplo, que es donde vamos a colocar nuestras diferentes pruebas, y dentro de este directorio de test voy a crear un ficherito que voy a llamar setup.ts. El nombre da igual porque luego nosotros vamos a especificar dónde está este fichero, por lo tanto no tenemos que ponerle un nombre concreto, pero bueno, setup es lo que encontraremos en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues para trabajar con el DOM, cuando nosotros rendericemos nuestras pruebas, debería haber una limpieza de ese DOM para volver a partir de cero y por lo tanto volver a renderizar todo fresco sin necesidad de que hubiese ningún conflicto con el DOM anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, mediante el método afterEach, que importamos de Vitest, se nos importa aquí arriba, mediante el método afterEach vamos a definir una función que se va a ejecutar de manera global para cada una de las pruebas de este proyecto, es decir, lanzo prueba, después viene el afterEach, lanzo prueba, después viene el afterEach. Y aquí lo que vamos a hacer, lo que comentaba, simplemente vamos a hacer un cleanup, vamos a llamar a esta función la vamos a importar ahora del testing library y directamente lo que va a hacer va a ser limpiar ese DOM para poder partir de cero y poder empezar, ya digo, frescos con un render nuevo. Importamos la función cleanup y nos la traemos de el testing library @testing library y en este caso la opción de React. Ahí lo tenemos. Me traigo el cleanup minúscula, perdón, aquí cleanup igual minúscula y ya lo tenemos. Lo que le estamos diciendo claramente es eso, limpio el DOM después de cada una de las pruebas para que no haya problemas. Y para que lo entienda y no nos dé problemas vamos a incluir aquí también los tipos de React que hemos colocado, perdón, los tipos de Vitest que hemos colocado en el entorno y lo vamos a dejar de esta manera, nuestro setup. O sea que al final no deja de ser pues eso, acciones globales que queramos lanzar antes o después de nuestras pruebas o en general en la configuración de las mismas. Para que todo esto lo recupere y lo entienda, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en el fichero de configuración de Vite, que es este de aquí abajo, bitconfig.ts, vamos a establecer cómo van a ser nuestros tests. Mirad, para establecer los tests tenemos que, además de los plugins, que son los diferentes, diferentes plugins, herramientas, tecnologías que estamos inyectando para poder trabajar dentro de Vite, en este caso React, tenemos que colocar la opción de test. Como no la reconoce, de igual manera colocaremos aquí los tipos y así ya no los reconoce. Y a partir de aquí pues podemos configurar cómo son nuestros tests, es decir, un caso básico sería qué ponemos como environment, es decir, con qué vamos a trabajar. Veis que hay varios, el nuestro en este caso es JSDOM, y luego dónde está nuestro fichero de pruebas, donde está nuestro setup files. Esto ya lo va a ejecutar automáticamente por nosotros cuando tengamos la necesidad de acceder a estas pruebas. Por lo tanto, le decimos que está en src, en test y que se llama setup.ts. Este es nuestro punto de partida, es decir, este es nuestro punto inicial para tener las pruebas preparadas, para empezar a desarrollar nuestras pruebas y ahora para cada componente crear un fichero concreto que me permita probar pues, las diferentes acciones. Si queremos realizar una prueba básica sobre nuestro formulario, por ejemplo, podríamos comprobar si este H1 se está mostrando. Vamos a hacer una prueba básica para ver si todo funciona, para ver si la estructura la hemos enganchado bien y todo lo tenemos correctamente configurado. Entonces vamos a cerrar aquí cosas y dentro de test me voy a crear un nuevo fichero al que voy a llamar registerform.test.tsx. Importante porque vamos a renderizar también tsx y si no, no nos lo coge. Empezamos a crear las pruebas. Para esto tenemos métodos como por ejemplo describe, que también viene de la librería Vitest, que nos va a permitir crear grupos de pruebas para que las podamos encapsular, digamos, y así los tengamos más controlados de cara a luego ver posibles errores o a ver la resolución de las mismas. Aquí ponemos una descripción, la que queramos, por ejemplo registerform, ya que estamos utilizando este componente, registerform, la funcioncita que se va a ejecutar y aquí las diferentes pruebas que queramos llevar a cabo, que queramos lanzar o incluso otras agrupaciones diferentes. Aquí da un poco igual. Lo suyo es que si vamos a hacer 2 o 3 pruebas, las que sean para el register form, antes de todas esas pruebas se produzca algo, es decir, hagamos acciones globales. Yo quiero hacer esto antes de cada prueba, hacer esto antes de todas las pruebas, etcétera, etcétera. En este caso interesante sería, vamos a renderizar el componente antes de cada prueba. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues tenemos diferentes métodos que nos gestionan el ciclo de vida de una prueba. Como lo que vamos a hacer se va a producir antes de cada prueba, podemos utilizar before each. Y aquí simplemente colocamos una función callback que se va a ejecutar antes de cada una de las pruebas que nosotros desarrollemos a continuación. Tenemos el before each y lo que yo espero hacer es renderizar ese componente. Al igual que pasa cuando visualizamos nuestra aplicación, yo en los tests necesito renderizar el componente para posteriormente poder ver qué es lo que está sucediendo en esa renderización. ¿Cómo lo renderizamos? Bueno, pues tenemos muchas herramientas. Testing Library nos da muchas herramientas. Una de ellas es este render. Lo importamos de Testing Library y vemos que ya tenemos la función y aquí directamente yo puedo poner un componente de React, es decir, puedo poner código JSX poniendo el componente, si se llama register form, me preocupo de que arriba se importe y ya lo estoy renderizando. Y esto sería el inicio de mis pruebas. Tengo el componente, ya lo tengo disponible, en mi entorno con JSDOM se va a renderizar y puedo interactuar con él. Claro, aquí lo que me está diciendo es que en principio recibe este create user y yo no se lo estoy pasando. Podría definir aquí una función, podría hacer algo de este estilo, vale, y ya pasaré la función y se quedaría tranquilo. Lo que pasa es que yo aquí no puedo recuperar esta función y por tanto no puedo interactuar con ella y no se vuelve muy cómodo. Todos los frameworks de pruebas, y a Vitess le pasa igual, tienen funciones para poder crear este tipo de parámetros que le vamos a pasar a nuestros componentes y para poder luego recuperar la información y poder trabajar con ella. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear una función de prueba que voy a llamar mockfn y a partir de esta herramienta que se llama b, que la importamos arriba, sacamos la función. Lo sacamos con fn y lo que estamos haciendo es simular una función. Es decir, la función no existe, es una función simulada, pero de la cual vamos a poder extraer información como por ejemplo si se ha ejecutado, cuántas veces se ha ejecutado, los parámetros que devuelve, lo que le estamos pasando por parámetro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos va a dar mucha información. Se la pasamos aquí al renderizado del componente y ya tenemos el componente con la estructura que nos requería, es decir, la etiqueta del componente como si dijéramos y luego el parámetro o el atributo createUser. Y con esto, antes de cada prueba y después, claro, está haciendo el cleanup, recordemos que después de cada prueba también se hace el cleanup, tendríamos ya nuestro entorno preparado para poder empezar a lanzar nuestras primeras pruebas. ¿Que quiero mirar si sale el H1? Pues simplemente me creo con el método it, que lo importo también arriba, una descripción, se muestra el título del formulario, por ejemplo. Colocamos la función callback, esa es la descripción, esta es la función callback que se va a ejecutar y ahora empezamos a traernos el elemento H1. Es decir, voy a crear aquí una variable H1 y me voy a traer el elemento. Para poder interactuar con ese HTML que estamos renderizando, lo que tenemos es un objeto que se llama screen, que también vamos a importar, lo importamos aquí de Testing Library, se importa aquí con render, y ese método screen me permite, pues eso, justo recuperar los valores que nosotros estemos renderizando. Hay diferentes métodos, diferentes prioridades. La prioridad máxima, el método, digamos, que nos da más prioridad o que Testing Library le da más importancia, es getByRole. Vamos a recuperarlo por el rol que tiene. El rol, aparte de procurarnos pues esta recuperación de datos, también procura que si nosotros especificamos bien el rol en nuestro JSX o en nuestro HTML, lo que estamos haciendo es nuestros elementos accesibles, ¿vale? Por lo tanto, es importante que utilicemos este método, ya porque le da más prioridad a la librería, pero además porque nos está llevando a que nuestros elementos sean lo más accesibles posible. Por lo tanto, aquí podemos utilizar getByRole. El rol que tienen los H1, las cabeceras y tal, es heading. Y luego aquí le podemos especificar opciones para saber cuál es el que tenemos que recuperar. Aquí solo hay uno, pero bueno, si tuviésemos varios, con la propiedad level podemos saber cuál nos estamos trayendo, ¿vale? Como H1 solo debería haber uno, pues esto es inamovible, es decir, para el H1 lo recuperamos de esta manera. ¿Qué más podemos saber? Bueno, pues si está o no en el documento. Así que ahora, mediante el método expect, de Vitest igual, podríamos lanzar esta función. Le decimos, oye, este H1 y ahora la comprobación, to be in the document. Como no me reconoce la función, no me la está encontrando, lo que vamos a hacer es en el setup, vamos a incluir este import para que me lo reconozca. De las herramientas que me proporciona el YesDOM para poder interactuar con el DOM, pues por ejemplo herramientas como mirar si está en el documento, si tiene ciertos estilos, etcétera, etcétera. Pues aquí ya to be in the document sí que me lo reconoce y ya podríamos saber si el H1 está o no en el documento. Cosas extra que podríamos hacer, oye, vamos a mirar si ese H1 pues tiene un contenido de texto el que yo espero. Coloco h1.textContent y miramos a ver si tiene el contenido que yo estoy esperando, es decir, to be, y aquí pues le pasamos el contenido de texto que en principio es este de aquí, formulario de registro. Pues por comprobar cosas. Lanzamos, ponemos
y colocamos el string. Esta sería una primera prueba pues para saber si el formulario está apareciendo más o menos bien y para ver si hemos encajado todo lo que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, nos iríamos a nuestro terminal con la prueba creada, lanzamos npm-test y observamos el resultado. Si en algún caso nos ha dado algún tipo de problemas, nos va a mostrar el error, como por ejemplo de esta manera. Ponemos aquí un problema y nos salta el error porque está encontrando formulario de registro y debería ser este. Y además viene bastante bien especificado pues qué es lo que ha pasado, dónde ha pasado, en qué prueba, o por aquí arriba por ejemplo nos marca la prueba que ha fallado, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, está bastante bien a la hora de integrar este tipo de pruebas. Vamos a ver simplemente ahora en un ejemplo un pelín más detallado cómo rellenamos el formulario, lo enviamos, comprobamos y hacemos el hover. Para probar el envío correcto del formulario voy a hacer otra pruebita, otro integration test aquí. Se envía el formulario correctamente. Aquí lo tenemos, función callback que se va a ejecutar y lo único que hay que hacer es lo mismo de antes, recuperar los diferentes elementos del HTML o del DOM con el que estemos trabajando, en este caso rellenarlos y pulsar el botón y luego ver el resultado que nos devuelve, nada más. Para poder trabajar más cómodo me he creado un objeto al que voy a llamar userTest, que además le he puesto que es de la interfaz user. Esta interfaz user la tenemos definida dentro del register form, por lo tanto simplemente haría falta importarla aquí y a partir de este objeto es el que vamos a probar o con el que vamos a hacer la prueba. Lo primero que voy a hacer es sacar los diferentes input. Si nos fijamos en el formulario, los input están cada uno relacionado con su label. Uno de los métodos que tenemos disponibles en Testing Library es la posibilidad de recoger un objeto a partir de su label asociada. Vamos a usarlo. En vez de getByRole, que se podría hacer exactamente igual, lo hacemos con getByLabelText. Entonces, me creo una variable input_username donde voy a almacenar ese input y simplemente sobre screen tengamos en cuenta que antes de la ejecución de este it ya se habrá ejecutado el before each, por lo tanto tendremos renderizado el componente y por lo tanto tendremos esos elementos. Llamamos a la función getByLabelText y le pasamos pues el texto en concreto del input. Simplemente el texto del input será este, nombre de usuario. Aquí le podemos pasar un string o le podría pasar una expresión regular, lo que necesite en cada caso. Bueno, depende de necesidades, haremos una cosa u otra. Vamos con los otros dos input, así que vamos a copiar, pegar y lo relleno para cada uno de ellos. Ya tenemos los elementos recuperados, son los elementos propios del DOM, así que ahora simplemente lo que habría que hacer sería ir rellenándolos, ¿vale? Los vamos a rellenar. ¿Cómo? Pues con userEvent. Lo primero que voy a hacer arriba es importar este userEvent para poder utilizarlo y userEvent, vamos, nos lo traemos de la librería esta que hemos importado, Testing Library de userEvent, ¿vale? Antes traíamos React para las herramientas de React propias, pero esta de userEvent es para todos los frameworks con los que vayamos a trabajar, ¿vale? Voy a sacar esto de aquí y ahí abajo. Entonces, ahora con este userEvent yo ya puedo interactuar con los diferentes elementos. Por ejemplo, si lo que quiero es escribir algo dentro, llamo a userEvent.type. Con esto escribo en el campo que yo pongo aquí, por ejemplo, input user, username, y le paso los datos del userTest que tengo arriba, punto, pues en este caso, username. Y así con todos. Voy escribiendo en cada uno de los campos los valores que yo me he preparado, es decir, en este input email vamos a colocar el email del usuario y en este input password igual, colocaremos el password del usuario. De esta manera lo que estamos haciendo es escribir en estos diferentes campitos los valores que yo he colocado aquí para mi prueba. Estas funciones, todas las funciones type, vemos que nos devuelven una promesa. Si nosotros no ponemos el await delante o lo hacemos con thence, que sería un poco locura, esto lo que va a hacer es que se va a ejecutar cada una a su bola, no va a esperar a la ejecución de la siguiente, entonces es un poco peligroso, ¿vale? Entonces colocamos el await, arriba colocamos aquí el async situado en el ámbito de la función donde estamos ejecutando y ya estaríamos escribiendo en los diferentes campos. Probemos ahora la ejecución, por ejemplo, de la pulsación del botón. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a recuperar aquí el botón de submit, const btn submit, por ejemplo, el nombre es el que queramos, screen, y aquí sí que puedo utilizar getByRole, ¿vale? GetByRole, le pasamos el role, que en este caso es un botón, y para poder sacar qué botón es el que vamos a recuperar en caso de tener varios botones, aquí le ponemos el name y el texto interno que tiene el botón. En este caso el texto interno que tiene el botón es enviar, tampoco tiene mucho misterio, enviar. Se podría utilizar, como he dicho antes, aquí cualquier tipo de expresión regular para poder acceder al botón o al elemento con el que vayamos a interactuar. Rellenamos los campitos, pulsamos el botón con userEvent, llevamos a clic y pulsamos el input btn. El btn submit. Este de aquí. Por lo tanto, esto sería la interacción que nosotros haríamos con el formulario. Es decir, nosotros, si lo hiciésemos a mano, rellenaríamos el formulario y le daríamos al botón. Ahora hay que ver qué es lo que sucede. Es decir, qué es lo que ha pasado. Si la función está ejecutado, si no se ha ejecutado, etcétera, etcétera. La acción más sencilla para poder comprobarlo es simplemente pongo un expect y miro si la función se ha ejecutado. Have been called. Ya lo tengo. ¿Se ha ejecutado? Sí, no. Y ahora, la segunda comprobación interesante sería lo siguiente. Vamos a mirar si esta función mockfn, tenemos otra funcioncita que es to have been called with.
este caso y le pasamos el user test. Es decir, oye, le hemos pasado por parámetro en la ejecución el objeto exactamente igual al que hemos definido arriba. ¿Esto por qué? Si nos fijamos en el register form, lo que está sucediendo en el submit es que se está llamando a la función que le pasamos como prop y además le estamos pasando como parámetro los valores del formulario, es decir, lo que estemos rellenando. Si vemos que eso está bien, lo que estaríamos logrando es que al pasar una función a este componente, todos los datos recopilados del formulario, los que nosotros le estamos pasando en las pruebas, se lo estaría pasando a esta función y por lo tanto viajaría al padre pues como una especie de delegación. Tenemos por lo tanto los test creados, con esto pues podríamos mirar a ver si nuestras pruebas van correctas. Pasa perfectamente, vemos pues que sí es lo que estábamos esperando, si es lo que nosotros hemos puesto. Si me equivoco aquí por lo que sea y en el username, yo que sé, ponemos otro, vemos como en la prueba que hace, pues me dice que a la hora de ejecutarlo el objeto no coincide, ¿vale? A la hora de ejecutarlo, ¿veis? El objeto coincide en el email y el password, pero el username no coincide. ¿Por qué? Pues porque me lo estoy cargando. Si el formulario estuviese mal, saltaría la prueba igualmente. Así que simplemente nos tenemos que centrar en eso. Recuperamos los elementos, interactuamos con ellos y luego comprobamos. Y con la función comprobamos su ejecución, sus parámetros, su return, lo que queramos en cada caso. Vamos a ver cómo hacemos el hover. De la misma manera, para comprobar el hover, voy a plegar esto para que no moleste. Crearíamos otro grupito de pruebas. Se muestra el texto de información, por ejemplo. Ponemos esto y le pasamos la función. Analizamos el formulario y vemos que el texto de información tiene un parrafito que tiene este texto, más información, le doy un salto de línea para que lo veamos mejor, un parrafito y luego este otro párrafo con el siguiente formulario, ¿vale? Con la información. Y además el de arriba pues tiene las dos acciones, la del on mouse enter y on mouse leave. Cuando entramos se pone esto a true, cuando salimos se pone esto a false, no tiene más, ¿vale? No tiene más misterio. Para poder acceder a estos párrafos y para poder verlos vamos a utilizar su texto, que es otra fórmula para poder extraer los valores de nuestro formulario, de nuestro componente. Lo primero que tendría que comprobar es que de primeras cuando el componente arranca este parrafito no está, no se encuentra. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es intentar recuperar ese parrafito. Le voy a llamar paragraph y lo vamos a intentar recuperar. Utilizamos screen como antes y lo que pasa es que ahora en vez de lanzar el getBy, que el getBy es el elemento está seguro y si no está me peta la prueba, lo que vamos a utilizar es este. Query y ahora utilizamos cualquiera de las alternativas, por ejemplo, query by text. ¿Con esto qué vamos a hacer? Bueno, pues no vamos a obligar a la prueba a que esté o no esté, porque realmente lo que queremos probar es que no está, y lo que vamos a hacer es preguntarle, oye, ¿está este elemento? Si no está, es que la prueba pasa correcta. El texto que le vamos a pasar es este de aquí, más información. Si yo se lo quiero pasar con una expresión regular, algo de este estilo, ¿vale? Pues podría pasarle algo así, una expresión regular sencilla, sin case sensitive y algo así, más información. Si el texto fuese más grande tendría más sentido y podríamos dificultar un poquito más la expresión regular. Compruebo, yo necesito saber, es decir, para que mi prueba vaya correcta, lo que tengo que hacer es que este paragraph que acabo de crear, para eso tenemos el not to be in the document. Es decir, no quiero que esté en el documento. Está aquí abajo. No quiero que esté en el documento y esa es mi prueba base. De primeras, cuando el componente arranca, esto no tiene por qué estar en el documento. Vemos que si la prueba falla, miramos a ver qué le pasa. El error en este caso está porque me he equivocado en el texto. En vez de más información tenía que ser el otro. Vamos a coger el otro texto, simplemente pues vamos a poner este para poder registrarte, por ejemplo, para ver si lo encuentra o no. Entonces cogemos ese texto, lo colocamos aquí. Este sería el párrafo sobre el cual voy a aplicar el hover y aquí ya pues pasa correctamente. Efectivamente no está. Apliquemos el hover por tanto y comprobemos simplemente. Vamos a recuperar el otro párrafo, paragraph info por ejemplo. Ahora sí que voy a hacer lo de antes. Voy a colocar este screen query by text, que ni siquiera debería ser query by text, es decir, con get by text podría hacerlo porque yo sé que este párrafo está, es decir, este párrafo no va a desaparecer. Más información, el que estoy comprobando es el otro. Y sobre este paragraph info ya puedo empezar a interactuar. La interacción sería muy simple. Sobre el user event, colocamos el await, sobre el user event, lanzamos un hover y nos colocamos paragraph info. Ya está, estoy como si estuviese colocando el ratón dentro de este paragraph info. Arriba he importado la sync, lo he hecho más o menos automático y ya lo tendríamos. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues otra vez esto, voy a comprobar si ahora vuelve a estar, ¿vale? Simplemente coloco el paragraph, lo vuelvo a comprobar y ahora sí debería estar en el documento, ¿vale? Es decir, ahora sí que debería estar en el documento. Por lo tanto, cuando lo comprobamos vemos que la prueba pasa correctamente. Claro, lo suyo es que ahora salgamos, es decir, en vez de hacer el hover, haremos el unhover, await, llamamos a user event unhover, le pasamos el info, que es del cual queremos sacar el ratón, y volvemos a hacer la comprobación. Oye, que no quiero que esté en el documento, ¿vale? Por si acaso volvemos a lanzar esto
Y por supuesto le colocamos aquí la función not para hacer esa comprobación de ahora no tiene que estar en el documento. Vuelvo a comprobar, vuelvo a pedirle, oye, está o no está, y compruebo que no debería estar. Al quitar el hover no debería estar. Por lo tanto, si nos vamos aquí vemos que las pruebas pasan y por lo tanto pues todo correcto y la interacción con el componente funciona según los requerimientos. No hemos visualizado el componente en ningún momento, simplemente hemos hecho pruebas, pero en principio con las pruebas que hemos hecho sabemos que el formulario funciona y que cuando nosotros colocamos el ratón encima del párrafo aparece y desaparece y lo podemos ver ahora en un momentito. Lo que he hecho simplemente ha sido arrancar la aplicación con el componente en sí formulario, que tampoco es algo muy maravilloso. Vemos como cuando pasamos el ratón por el párrafo, vibra un poco porque el párrafo se mueve y no tengo demasiado pulso, pero sí que aparece la información del formulario y si lo rellenamos pues vemos cómo podemos poner cualquier nombre, el email que queramos y la password que nos apetezca, también habría que ponerle de tipo password, y vemos cómo se está recuperando el objeto, además en el componente padre que es apptsx, que es donde he hecho la colocación de ese formulario. Por lo tanto, con estas simples pruebas tenemos la posibilidad de comprobar cosas sobre nuestros componentes y además comprobar cosas dentro de lo que es la interacción del usuario, es decir, que podemos interactuar con nuestros elementos, pulsarlos, poner hovers, todo tipo de eventos y aplicarlos y ver que funcionan según los requisitos especificados. Por lo tanto, Vitest nos está dando esta oportunidad de integrar todas estas herramientas y además de manera muy sencilla y muy rápida. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si nos queréis dejar algún comentario haciendo alguna pregunta o sugiriendo algo, lo podéis hacer en la caja de comentarios. Si nos dejáis el like, compartís y todo esto, pues oye, mejor que mejor, porque nos vendría súper genial de la vida. Y nos vemos en próximos vídeos, como siempre, programando. Venga, hasta luego.